1876 obtiene una licencia por enfermedad, pues su salud se fue haciendo cada vez más precaria. Si bien retomó la docencia un año después, finalmente acabaría abandonándola debido a sus problemas de salud, acogiéndose a una jubilación voluntaria. Por esta época, en la que ya estaba casi ciego, la ayuda del compositor Heinrich Koselleck fue de vital ayuda, puesto que le ayudaba a escribir e incluso escribía directamente al dictado del filósofo. Por otro lado, el estilo aforístico de Nietzsche parecería responder a las constantes pesadumbres por la enfermedad que le impedían un trabajo prolongado. A partir de aquí, su vida consistirá en un constante viajar. En Ecce Homo, habla así de tal tragedia: la enfermedad me sacó con lentitud de todo aquello, me ahorró toda ruptura, todo paso violento y escandaloso. No perdí entonces ninguna benevolencia y conquisté varias más. La enfermedad me proporcionó asimismo un derecho a dar completamente la vuelta a todos mis hábitos. Me permitió olvidar, me ordenó olvidar. Me hizo el regalo de obligarme a la quietud, al ocio, a esperar, a ser paciente. Pero esto es lo que quiere decir pensar. Semejante relación tan estrecha entre la enfermedad de Nietzsche y su pensamiento podría recordar de manera bastante recurrente a esa tendencia de los denominados autores malditos a relacionar determinada sustancia o determinado fenómeno con una especie de inspiración para el arte o para el quehacer filosófico, como el caso de Artaud y el uso de las drogas, para de ese modo, como decía Blake, encontrar un camino en el propio infierno. En el año 36 de mi existencia llegué al punto más bajo de mi vitalidad. Aún vivía, pero no veía 3 pasos delante de mí. Entonces era el año 1879. Renuncié a mi cátedra de Basilea, sobreviví durante el verano cual una sombra en Saint Moritz. El invierno siguiente, el invierno más pobre de sol de toda mi vida, lo pasé siendo una sombra en Naumburgo. Aquel fue mi mínimo. El viajero y su sombra nació entonces. Indudablemente, yo entendí entonces de sombras. Gracias al proceso que Nietzsche vivió entre la enfermedad y la salud, adquirió en su filosofía la peculiar capacidad de poder ubicarse en una plataforma de miseria absoluta y enfermedad para alzar la mirada y ver los grandes valores que por encima de él brillaban y resplandecían, así como también la capacidad para poder ubicarse en lo alto de los valores y las virtudes, para desde el resplandor y la belleza regresar la mirada hacia lo miserable, lo feo y enfermo que caracteriza a lo inferior. Si en algo, dice en el Ecce Homo, fue en esto en lo que yo llegué a ser maestro. Ahora lo tengo en la mano, poseo mano para dar vuelta a las perspectivas, primera razón por la cual acaso únicamente a mí me sea posible en absoluto una transvaloración de los valores. Cabe añadir que entre sus periodos de salud y enfermedad vino a presentarse a su vida el que vendría a ser su enamoramiento más fuerte. Estamos hablando de la célebre mujer Lou Salomé, cuya seducción habría de algún modo intercalado en buena parte de los responsables de la vida cultural del siglo XIX. Por ejemplo, aparte de este trío amoroso en el cual habría estado implicado Nietzsche, que suponía a el poeta Paul Riz y Lou Salomé, habría que añadir a otros personajes dentro de la vida de Lou Salomé, como por ejemplo el mismísimo Sigmund Freud. Tras la ruptura de los 3 amigos, en la cual habría estado bastante inmiscuida la hermana de Nietzsche, la soledad del filósofo acabó acrecentándose todavía más.
a los 39 comenzará la redacción de la que vendrá a ser considerada su opus magnum. Así habló Zaratustra, que le ocupará los 4 años siguientes. En esta obra, Zaratustra, el viejo profeta iraní, reformador religioso y creador de la primera doctrina moral, regresa tras un largo exilio para hacer una terrible revelación a los hombres. En primera instancia, nos encontramos con el fundamento de su transmutación de todos los valores, a saber, la muerte de Dios, que servirá como preludio para todas las demás ideas que constituirán el Zaratustra. Es así que pasamos a las denominadas 3 metamorfosis del espíritu, a saber, el paso del camello que soporta los pesos de la vida con sufrimiento, al león que vive en libertad en su desierto y cambia el tú debes por el yo quiero. Finalmente, el niño, inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que echa a girar espontáneamente, un movimiento inicial, un santo decir sí. Posteriormente, 2 ideas más entrarán como ejes en el Zaratustra, a saber, el superhombre, como modelo capaz de conducir a la humanidad a una fase superior de sí misma, y el eterno retorno, en cuyo núcleo es encerrada una potencialidad ideológica capaz de alterar por completo la conducta humana, a saber, mediante el mito de concebir la vida como encerrada en un ciclo que tendremos que volver a repetir infinitamente. Esta obra ocupa un lugar absolutamente aparte, escribe Nietzsche en Ecce Homo. Dejemos de lado a los poetas. ¿Acaso nunca se haya hecho nada desde una sobreabundancia igual de fuerzas? Mi concepto de lo dionisiaco se volvió aquí acción suprema. Medido por ella, todo el resto del obrar humano aparece pobre y condicionado. Decir que un Goethe, un Shakespeare, no podrían respirar un solo instante en esta pasión y esta altura gigantesca. Decir que Dante, comparado con Zaratustra, es meramente un creyente y no alguien que crea por primera vez la verdad, un espíritu que gobierna el mundo, un destino. Decir que los poetas del Veda no son sacerdotes y ni siquiera dignos de desatar las sandalias de Zaratustra. Todo esto es lo mínimo que se puede y no da idea de la enorme distancia, de la soledad azul en que esta obra vive. Tras su composición, Nietzsche quedará completamente exhausto. Más aún, al enterarse de la pésima recepción que había tenido su obra entre la gente, a tal punto que él tuvo que financiar de su propio bolsillo la edición de la 4ª parte de su obra. Sin embargo, muy coherente con el espíritu nietzscheano, él llegó a afirmar: si nada ha picado, no es mía la culpa, es que han faltado los peces. En el año 1888, Nietzsche entrará en un periodo de producción eufórica. Se asentará en la plaza Carlo Alberto Turín y asimismo será en este lugar donde llegará a darse los fatídicos desenlaces que ya conocemos. Fue durante esta época que llegó a confeccionar obras tales como Crepúsculo de los ídolos, El Anticristo, El caso Wagner e inclusive Ecce Homo, que será publicada póstumamente. Todo esto sin dejar de trabajar en una obra todavía mayor que vendría a ser su siguiente opus magnum, a saber, La voluntad del poder, cuyos manuscritos, aún pese a no haber sido integrados en una totalidad de obra, corresponden a un volumen bastante importante dentro de la filosofía de Nietzsche. Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco.
de una crisis como jamás la había conocido la Tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta ese momento